Transcurría el último año de la icónica década de los 80, y el mundo estaba a punto de presenciar un hito que marcaría un antes y un después en la industria de la música pop. La gran Madonna, una de las mayores representantes de la música mundial, revelaría una canción y un video que desataría toda una tormenta en los medios de comunicación y se apoderaría de los titulares en los principales periódicos, revistas y noticieros alrededor del planeta. Like Prayer sería el nombre de aquel controversial tema. Pero ¿qué fue lo que hizo que una sola canción generara tanto revuelo? Presta mucha atención que viajaremos al pasado y te contaremos todo lo que hay alrededor de la obra musical que se convirtió en un símbolo de provocación y desafío hacia la poderosa Iglesia Católica y la sociedad conservadora que imperaba en dicha época. Para comprender mejor el impacto de Like Prayer, tenemos que retroceder en el tiempo, hacia finales de los 80. Este era un momento en la historia caracterizado por los cambios y la transición. Terminaba el segundo mandato del presidente Ronald Reagan. La Guerra Fría viviría sus últimos momentos y sucedería la tan esperada caída del muro de Berlín. Pero más allá de lo político, la cultura pop vivió uno de los mejores momentos. En el firmamento musical brillaban estrellas como Prince, Michael Jackson y por supuesto la reina Madonna. Todo esto acompañado por una innovación en la forma de consumir música, en la que gigantes como MTV generaban una revolución con videos musicales que servían como una forma muy eficaz y artística de promocionar temas que se lanzaban en esta industria. Pero la innovación de los videos musicales no solo sería una herramienta de promoción, sino que también sería una plataforma para exponer las tensiones políticas y sociales que se vivían en ese momento. La religión, la raza y la sexualidad eran los temas emergentes en la sociedad, y se podía ver que los artistas los exponían sin ningún temor. Por supuesto que Madonna, quien era conocida por ser una figura provocadora, controversial y con ansias de reinventar constantemente su carrera, no podía dejar pasar esta tendencia. Bajo este contexto nace Like Prayer, un 3 de marzo de 1989, el primer sencillo del cuarto álbum de la cantante que también lleva el mismo nombre. Desde el primer instante en el que fue lanzado, el mundo entendió que no se trataría de una canción más. Más allá de lo atractiva que resultaba la mezcla entre pop y gospel, junto al sonido de los instrumentos, la letra era lo que más llamó la atención de todos. Por tratarse de una obra tan transgresora, su lanzamiento no podía ser como cualquiera, así que se convirtió en todo un espectáculo. Bajo la dirección de Mary Lambert y la asociación con MTV, su estreno generó reacciones desde el primer momento. En el video se pueden observar imágenes que para muchos resultaban un poco fuertes. Cruces en llamas, estigmas y una sensual actuación de Madonna en frente de imágenes religiosas, destacando especialmente una escena en la cual la cantante aparece besando a un santo afrodescendiente. Los primeros que pegaron un grito en el cielo fueron los miembros de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, quienes catalogaron dicha obra como un sacrilegio. Fue tanto el escándalo que el Vaticano emitió una declaración catalogando el video como blasfemo, mientras que el Papa Juan Pablo II pidió un boicot a todos los productos relacionados con Madonna. En los medios de comunicación también se formaba una revolución. Los comentaristas de tendencias conservadoras criticaron a Madonna por lo que consideraban un ataque a los valores tradicionales. La canción y el video fueron debatidos en programas de televisión, editoriales de periódicos y revistas, dividiendo en dos a la opinión pública. Este impacto también llegó a sentirse en el ámbito corporativo. Pepsi, que había firmado un contrato millonario con Madonna para usar Like Prayer en uno de sus anuncios, cedió ante la presión y el boicot organizado por grupos religiosos, llevando a la compañía a tomar la decisión de retirar el comercial, aunque mantuvo su contrato con la cantante.
Esta decisión de Pepsi sería el claro ejemplo de cómo la controversia podría tener repercusiones significativas en el mundo empresarial. La decisión de retirar este anuncio fue vista como una victoria para los conservadores, pero también como un ejemplo de la influencia que podía tener el arte en la sociedad y en la política. Pero lo que estos grupos no se esperaban era que a pesar de todas estas reacciones negativas, el éxito de la canción y del video estaría cantado. Y es que fueron muchos los países en donde se logró alcanzar los primeros lugares de preferencia. De hecho, se puede decir que toda esta controversia contribuyó para que este se convirtiera en uno de los mayores éxitos en la carrera de la reina del pop. La revista Rolling Stone describió a Like a Prayer como una de las canciones más poderosas de Madonna, tanto musical como líricamente. Y como era de esperarse, Madonna no se quedó callada y aprovechó varias entrevistas para defender su obra a capa y espada, explicando que Like a Prayer no era más que una exploración personal de la fe y la espiritualidad. Para ella, el arte debía desafiar y provocar, haciendo que la gente cuestionara sus creencias y prejuicios. Aseguraba que la forma de avanzar era desafiando los límites impuestos y las normas establecidas por la sociedad. Transcurridas ya más de 3 décadas de aquel controversial lanzamiento, Like a Prayer sigue siendo una de las canciones más emblemáticas y discutidas de la carrera de Madonna. Pero, ¿qué es lo que hace que esta canción y su video sigan siendo tan relevantes hasta el día de hoy? Para empezar, podemos decir que Like a Prayer rompió todas las barreras y abrió el camino para que otros artistas exploraran temas controvertidos en su música y videos. Artistas como Lady Gaga, Beyoncé y Kanye West han seguido los pasos marcados de Madonna, utilizando sus plataformas para abordar temas sociales, políticos y religiosos. Los críticos musicales han elogiado a lo largo del tiempo la creación de Like a Prayer debido a su audacia y su impacto duradero. La revista Rolling Stone incluyó a la canción en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, afirmando que la mágica combinación de pop, rock y gospel fue un hecho revolucionario y que su mensaje sigue resonando. En los conciertos que Madonna ofrece en la actualidad, Like a Prayer sigue siendo un momento culminante. La canción no solo se convirtió en una de las favoritas del público, sino que también ha evolucionado en su significado, convirtiéndose en un himno de libertad y expresión personal. La reacción que genera en el público cada vez que Madonna interpreta esta canción representa un ejemplo de que su poder emocional y su relevancia aún continúa intacta. Hay que reconocer que los fans también juegan un papel muy importante a la hora de mantener vivo el legado de Like a Prayer. A lo largo de los años, Like a Prayer ha sido objeto de homenajes y referencias en la cultura popular, inspirando así desde parodias en programas de televisión hasta versiones en programas de talentos. Desde su lanzamiento en 1989 hasta el día de hoy, ha demostrado el poder del arte para desafiar las normas, provocar debates y, lo más importante, inspirar a distintas generaciones. Madonna no hizo más que utilizar su voz y su punto de vista artístico para abordar aquellos temas que muchos consideraban no se debían tocar, demostrando de esta manera que la música puede ser una herramienta muy poderosa para generar un cambio en la sociedad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como estas. Te invitamos a que dejes tus comentarios abajo y nos digas qué piensas sobre Like a Prayer. ¿Recuerdas la primera vez que la escuchaste? Nos encantaría saber tu opinión o cualquier anécdota que tengas con esta joya del pop. Gracias por tu visita y nos vemos en un próximo video.